Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. En esta hora vamos a estudiar a María de Betania. Esta mujer la encontramos en el Evangelio de Lucas 10:39. Vamos a leer. Dice que María tenía una hermana llamada Marta, pero María era la que se sentaba a los pies de Jesús a oír la palabra de Dios. Voy a iniciar en esta hora con una oración. Les pido que inclinemos nuestro rostro. Padre amado, en esta hora nos ponemos en tus manos pidiéndote, Padre, que tú nos hables en esta hora y que tu palabra preciosa pueda ser oída y recibida por cada uno de aquellos que la oyen. Y te damos gracias porque has dejado tu palabra para enseñarnos, para amonestarnos, para hablarnos. Y gracias porque tu palabra es actual, no ha pasado de moda, aún está vigente. Ante todo, Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, cuando hablamos de Betania nos referimos a una aldea que está muy cerca de la ciudad de Jerusalén, a 1,5 kilómetros. Betania en sí significa casa de higos o un lugar de aflicción, un lugar de sufrimiento, un lugar de tribulación. Eso es lo que significa Betania. Bueno, Marta tenía una hermana que se llamaba María. María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. En la antigüedad, amados hermanos, era muy difícil y complicado que una mujer, en primera, fuera discípula de Jesús y en segunda, que ella pudiera acercarse o sentarse a Jesús, a oír las enseñanzas de Jesús. Solamente a los varones se les permitía acercarse y sentarse a los pies de alguna persona, en este caso a los pies de Jesús, para oír la palabra de Dios. Bueno, Marta estaba preocupada por hacer los quehaceres y las labores del hogar, pero el Señor Jesús le dice a Marta en el verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A María no le importó que la gente hablara de ella, que la gente dijera, pues es que María no se preocupa por atendernos, por servirnos, por estar al tanto de nuestras necesidades. Ella va y se sienta y muy quitada de la pena está escuchando las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús le dice a Marta, Marta, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A nosotros también el Señor nos ha dado el privilegio y la bendición de tener la buena parte, la cual no va a ser quitada de nosotros porque su palabra es viva, su palabra permanece para siempre. Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir al Evangelio según San Juan, verso 1. Bueno, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí estamos viendo que María, sí, manda a decirle a Jesús que su hermano está enfermo. Entonces las hermanas le envían el mensaje a través de, pues no sé, una persona o no sé por qué medio envió el mensaje. María y Marta, en el verso 3 dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo.
ante esta circunstancia de enfermedad, pues nosotros deseamos que se nos atienda inmediatamente o procuramos ir a un doctor y luego a un especialista e intentamos que la atención de un enfermo sea inmediata porque tenemos una urgencia, porque la circunstancia amerita que nosotros nos apresuremos a atender al enfermo. Entonces ellas, las hermanas, le envían a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cabe mencionar que sí, Jesús realmente amaba a estas personas, tanto a Marta como a María, como a Lázaro. Sí, sí las amaba. Tenía un amor para con ellos. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esta enfermedad por la cual estaba atravesando nuestro amado Lázaro. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Otra vez vuelve a decir que él los amaba. Ese lugar de la casa de Lázaro, de Marta y de María, era para Jesús un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad, un lugar donde él podía pasar tiempo con sus amigos. Eran amigos. Jesús había amado a estos tres hermanos y había tal cordialidad y amor hacia ellos. Verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué 2 días más? También María, también Marta. ¿Por qué se detiene? Él puede venir inmediatamente, pero ¿por qué se detiene? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Aquí está lo que les mencioné atrás. Nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, pues va a sanar, porque solamente está dormido y va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pues pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus discípulos, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Ya habían enviado para que él viniera para verlo, pero de alguna manera Jesús ya sabía que Lázaro ha muerto. Por eso le dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que ustedes crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En la antigüedad, en Israel, se creía que 3 días después de la muerte, el alma de la persona quedaba ahí a un lado. Y al 4.º día definitivamente, pues ya el alma se había ido también. Por eso, el Señor Jesús retrasó su ida a ver a Lázaro para que toda la gente estuviera bien segura y para que la tradición que ellos tenían fuese
declarado totalmente o ciertamente muerto, bien muerto, porque dice el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Miren, a veces nosotros oramos y le pedimos a Dios que venga pronto, porque estamos pasando por una circunstancia difícil, porque estamos atravesando algo que para nosotros es imposible y queremos que Jesús nos responda inmediatamente, que venga a nuestra ayuda, que nos encuentre pronto. Pero en este caso no pasó así. Hacía ya 4 días que Lázaro estaba ya en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle. Marta era una mujer muy activa, una persona que pues atendía las necesidades, muy servicial. Ella oyó que venía Jesús y salió corriendo a encontrarle. Me supongo que corriendo, la Biblia nada más dice salió a encontrarle. Pero aquí vemos algo muy hermoso. Vemos entonces que María se quedó en la casa. Ella no salió corriendo. El espíritu de María era un espíritu tranquilo, un espíritu afable, un espíritu apacible. Ella se quedó en la casa, esperando. Ella es una mujer que nos muestra que es paciente, que espera. Hay un verso en Romanos 5:3 que nos dice que la tribulación produce en nosotros paciencia. La paciencia produce en nosotros prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es necesario que nosotros pasemos por tiempos de tribulación para que nosotros podamos obtener la paciencia. Esta mujer María nos muestra que ella decidió quedarse en casa. No salió como María a encontrar a Jesús. Ella se quedó en casa. Ella estaba esperando en Dios. Bien, amados hermanos, entonces estamos viendo que María se quedó en casa. Ella no salió apresuradamente como salió su hermana a encontrar a Jesús. En el verso 28 de este mismo capítulo nos dice que Marta es enviada con su hermana María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. El maestro está aquí y te llama. Y ahí pon tu nombre, el nombre que tú tienes, pon mi nombre. El maestro te llama. El maestro te quiere ver. El maestro quiere hablar contigo. El maestro quiere tener comunicación contigo. Quiere que le cuentes cuál es tu necesidad. Cuál es la circunstancia difícil por la cual tú estás pasando. ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento? María, cuando llega con Jesús, solamente se postra a sus pies porque ella tenía mucho dolor por la muerte de su hermano. Se postró a sus pies. Cuando nosotros nos postramos, tenemos una actitud de reverencia, tenemos una actitud de reconocimiento hacia otra persona. En este mundo la gente se inclina la rodilla o inclina la cabeza delante de personas que son como nosotros. Pero ahí vemos que María
reconoció al Señor, reconoció a Dios, reconoció que Jesús era su Señor, y por eso ella se postra a sus pies y ella llora, y al ver el llanto, el sufrimiento que María tenía, Jesús se conmueve en su espíritu, y en el verso 35 nos dice: Jesús lloró. Él también siente como nosotros. Él llora con nosotros, por nosotros, se aflige por nosotros y está con nosotros en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestra tristeza. Por eso Él llora. Y al ver las personas que estaban alrededor lo que Él estaba sintiendo, pues entonces sintieron también el mismo dolor, la misma tristeza que les estaba entonces embargando. Vamos a pasar ahora al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, pero ya Lázaro había resucitado, y a quien había resucitado Jesús de los muertos. Ahí estaba, 6 días antes de la Pascua. Esta fue la última semana en la que nuestro Señor Jesús estuvo caminando en esta tierra. Y entonces 6 días antes de la Pascua, un día antes de lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, era un sábado cuando Jesús vino a Betania. Ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta, muy servicial, muy atenta con las personas que estaban en esa cena. Lázaro, el que fue resucitado, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaban compartiendo los alimentos, la cena. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Voy a detenerme un poco en el verso 3. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. 1 libra equivale más o menos como a medio litro de perfume de nardo puro. Este nardo puro en la antigüedad solamente se encontraba en el Himalaya, en unas montañas muy muy altas. Por eso este nardo era de mucho precio, porque pues costaba mucho subir a la montaña y bajar esta plantita, machacarla y después ya machacada meterla en un envase, ¿sí? Para que este nardo se conservara su olor, su fragancia en este frasco. Y esta mujer María vino y ungió los pies de Jesús. ¿Con qué? Con el nardo puro, de mucho precio. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El precio de este nardo equivalía al salario de 1 año de un jornalero. Valía demasiado en ese tiempo el perfume de nardo, además de que era muy puro. Esta mujer había guardado este perfume, había
invertido en el perfume, había pagado un precio, dice de mucho precio. Y ella tomó este perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más tienes en tu vida de valor? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu hijo? ¿Qué es lo que para ti es de más valor? Que tú tienes y que puedes entregar, derramar, ofrecerlo a los pies de Jesús. Al final vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. No tenemos un perfume de nardo puro de mucho precio, no lo tenemos, pero tenemos algo que podemos darle como una ofrenda a Jesús. Ella ungió los pies de Jesús. Acuérdense que los pies en la antigüedad estaban descalzos. Entonces el pie se ensuciaba del polvo, de la tierra, del camino, de las piedras. Y eran los pies los que se ensuciaban. Pero a ella no le importó llegar, a María no le importó llegar a los pies de Jesús y ungir sus pies y después enjugar con sus cabellos, es decir, secar con sus cabellos los pies de Jesús. Y también vemos en este verso que la casa se llenó del olor del perfume, porque era un perfume muy, muy caro, era de nardo puro. Bien, y dijo uno de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él era el tesorero. Aquí vemos algo, amados hermanos, siempre hay la crítica, la murmuración, la inconformidad de algunas personas que están haciendo algo. ¿En qué le afectaba a Judas que María hubiera derramado ese perfume? Era de ella. Ella había invertido en el perfume. Ella había guardado el dinero para comprar el perfume y ella quería derramar ese perfume a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque ella quería demostrar cuánto ella amaba a Jesús. Por eso no le importaba cuánto ella había gastado, pagado por ese perfume. Ella amaba a Jesús y estuvo dispuesta a derramar ese perfume a los pies de Jesús. Bien, el Señor Jesús entonces le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amados hermanos, ella fue la que ungió los pies de Jesús. Ella reconoció a Jesús como su amado, como aquel que era digno de recibir lo que ella tenía de más valor en ese momento, que era ese perfume de nardo puro. Ella había derramado el perfume para mostrar la dedicación, su devoción y su amor a Jesús. Y Jesús le dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ellos no sabían el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesús iba a ser crucificado. Quien sí lo sabía era Jesús. Por eso les dice, mas a mí no siempre me tendréis.
A los pobres sí, y cuando ustedes quieran hacerle bien a los pobres, pueden hacerlo. Y nosotros podemos bendecir a los pobres también con lo que nosotros queramos darles. Pero a Jesús no siempre lo tendréis. En Juan 13, capítulo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, él sí lo sabía, él sí sabía que ya su hora para pasar de este mundo había llegado. Jesús sí lo sabía. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Amados, 2 veces se nos dice, como había amado a los suyos. Nosotros somos de los suyos. Él nos ha amado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Él nos ama y dice que los amó hasta el fin. Hasta el fin. Su amor para nosotros es un amor inalterable. Su amor es un amor permanente. Bien. Vemos que Jesús se para de la cena en donde están los discípulos y se pone una toalla, pide por ahí un lebrillo, una tina, para lavar los pies de los discípulos. Cuando llega con Pedro, Pedro le dijo, no, tú no me lavarás los pies jamás, nunca me vas a lavar los pies. ¿Por qué? ¿Por qué se negaba Pedro a recibir un lavamiento de pies? Porque las personas que lavaban los pies en la antigüedad eran los siervos, los sirvientes, los esclavos, los de la clase más baja, eran los que hacían ese servicio de lavar los pies. Por eso Pedro le dice, no, a mí no me laves los pies, nunca, jamás me vas a lavar los pies, porque Pedro también reconocía que Jesús era el Señor, el Maestro, era el Mesías, era el enviado, el Salvador. Pero Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, hablando de quién le iba a entregar. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Amados, nosotros hemos de día a día ir a Jesús para que nosotros permanezcamos limpios delante de Dios y seamos aceptos delante de su presencia. Vamos a la pregunta que les hice. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a Dios si no tenemos un perfume de alto precio? Romanos 12, 1 y 2. Nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que tenemos de más valor es nuestro cuerpo. Por eso en la Escritura nos está diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, todo lo debo de entregar
en un sacrificio vivo. Vivo, pero también santo. Cada día el Señor quiere que si somos santos, nos santifiquemos más. Porque esto es agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Nos amonesta para que no nos conformemos o no tomemos la forma de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia de forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se nos indica que no debemos de tomar la forma de este mundo, sino que nosotros debemos de día a día ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros entendamos y comprobemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A veces, como en el caso de María, queremos que Jesús llegue a nuestro auxilio inmediatamente porque tenemos una necesidad. Pero hemos de esperar la voluntad de Dios para aquella situación o circunstancia por la cual estamos pasando. No es que nos sentemos o nos tiremos a llorar y nos impacientemos y le digamos a Dios, bueno, pues tengo que esperar y nos sentemos sin hacer nada. No, es que nos pongamos en serio con Dios, de rodillas clamemos a Dios que nos ayude en la circunstancia por la cual estamos atravesando. Esta circunstancia no es para siempre, no es permanente. La circunstancia solamente dura un tiempo, pero el favor de Dios y su misericordia duran toda la vida. Una pregunta: ¿qué le trajo más gloria a Jesús en el caso de la muerte de Lázaro? Si Jesús hubiera llegado inmediatamente cuando fue llamado y hubiera llegado porque estaba enfermo Lázaro antes de que muriera, ¿qué gloria hubiera sido si llega a Jesús, toca a Lázaro y le dice: Lázaro, pues en el nombre de Jesús es sano? ¿Eso le traería gloria a Jesús? Sí, pero más gloria le trajo a Jesús que ya Lázaro había estado muerto 4 días. Y es de ya 4 días de muerto, ¿sí? Después de 4 días, un cuerpo se descompone. Pero Jesús es aquel que es la resurrección y la vida. María pudo reconocer a Jesús como el dueño de la vida, como aquel que es capaz de resucitar a los muertos. Y eso a ella le trajo más fe, más esperanza, más confianza, y eso es lo que a nosotros nos debe de animar, nos debe de consolar, confortar. Si el Señor aún no responde a alguna petición que nosotros le hayamos hecho, es porque Él quiere glorificarse en medio de la circunstancia por la cual estamos pasando. Si Él retarda la respuesta, es porque Él va a llevar más gloria. Porque cuando Él nos responda, entonces nosotros vamos a rendir nuestra vida y decirle: Señor, te conocemos ahora de una mejor manera. Como Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la buena voluntad de Dios. En tu tiempo, Señor, respóndeme.
porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta en tu tiempo, Señor, y acepto tu voluntad para esta circunstancia por la cual estoy pasando. Porque a veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera, como yo quiero, cuando yo quiero, pero no. Debemos de esperar en el Señor y aceptar la voluntad de nuestro amado Dios. El último versículo, dos versículos que quiero leer es Efesios 5, 1 y 2, que dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta palabra imitadores hace referencia a deja una marca, deja algo que la gente pueda identificar como una muestra, una señal. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él quiere que nosotros imitemos a Dios, porque somos sus hijos amados. Entonces yo tengo que imitar a Dios, tengo que parecerme a Dios. Él ha dejado en mí una huella, una marca, Él me ha amado, entonces yo tengo que imitar su amor y tengo que permanecer con ese amor hasta el fin. Y en el verso 2 dice, y andad en amor. Imita a Dios, ama a Dios y anda en amor. Como Cristo nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida. Nos amó de tal manera que entregó todo lo que tenía por amor, porque me amó a mí, porque te amó a ti. Se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú eres ese olor fragante. Tú puedes ofrecer tu vida en amor a Dios. Tú eres esa ofrenda que Dios quiere. Tú eres ese sacrificio que Dios quiere, como un olor fragante, como lo hizo María, ofreciendo el perfume de gran precio, ofreciendo lo que ella tenía, no guardando nada para sí, dando todo. Amado hermano, Dios, Cristo, merece el todo de nuestra vida. Dalo todo por Jesús. Vamos a hacer una oración. Dios amado, gracias por tu amor grande e infinito. Tú mereces todo nuestro amor, toda nuestra devoción. Tú mereces toda nuestra vida. No tenemos cosas de valor que ofrecerte. Solamente nuestra vida la entregamos a ti. Nos rendimos a tus pies, como un perfume, como que suba delante de tu altar como un olor fragante hasta tu presencia, y que cada día podamos rendir nuestra vida, rendir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a ti, porque tú lo diste todo por nosotros, y nosotros queremos corresponder a ese amor, ofreciendo todo lo que somos, todo lo que tenemos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga y esperamos vernos muy pronto. El Señor esté con ustedes todo el tiempo.